se viven las legaciones diplomáticas del Paraguay en diferentes regiones del globo todo el fenómeno que genera el COVID? ¿Cuál será la perspectiva de la diplomacia en estos tiempos que se abren? Hoy, en Asamblea, dialogamos con embajadores paraguayos por el mundo. La diplomacia ha sido siempre fundamental para el equilibrio de los pueblos. Evidentemente, esta democracia que nació con algunas motivaciones específicas como sostener la paz entre los pueblos, entre las sociedades fundamentalmente, acelerar y facilitar los procesos económicos entre las naciones, generar intercambios que tienen que ver con la cultura y con la integración social. Evidentemente, retomo esta tarea, ha tenido en este año 2005 una misión impensada, una misión inesperada, una misión de las que el destino te las depara sin decir agua va, y tiene que ver con constituirse ellas y ellos, embajadores y embajadoras de nuestro país, ante naciones extranjeras, no solamente en ese nexo entre esta comunidad nacional y sus comunidades en un proceso de contingencia mundial, sino fundamentalmente en una fórmula de relación próxima con los ciudadanos paraguayos en una situación de tensión especial que genera el COVID-19 en la gente. Contención se llama esencialmente la palabra que define lo que supongo estuvieron haciendo en todo este tiempo y seguirán haciendo por algún tiempo más los señores embajadores y las señoras embajadoras en diferentes puntos del mundo. Quisiera empezar a saludar a 4 embajadores de Paraguay. Querría empezar con la señora Liz Coronel, que es ministra encargada de negocios ante España. Y bueno, yo que soy sabinero, permítame decir que digamos que hablo de Madrid, el sitio donde ella se encuentra. Señora Liz Coronel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. La verdad es que no me podía haber dado mejor saludo. También sabinera. No saben por qué digo eso. Bueno, bienvenida al programa, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué hora es ahora mismo en el sitio donde estás residiendo? En este momento son las 3:07 de la mañana. Bueno, primero y principal, 1000 perdones por esta situación, ¿sí? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quiero saltar de España hasta nada más y nada menos que hasta Corea para saludar al señor Raúl Silvero, que es embajador en Corea, concurrente también en Camboya, en Filipinas, en Mongolia, en Singapur. Antes tenía que recordar la concurrencia de la encargada de negocios de España en Andorra igualmente. Don Raúl Silvero, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Augusto, y un placer estar también, compartir con mis colegas y con toda la audiencia de su programa. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy amable, muchas gracias. Ya vamos a empezar a charlar. Quiero ir a uno de los puntos que fue noticia en todo este tiempo, y que para encontrar un punto positivo dentro de todo el dolor, evidentemente ha sido escuela para las fórmulas de abordaje de esta contingencia en todo el mundo. Estoy hablando de Italia, estoy hablando del embajador en Italia, don Roberto Melgarejo, el doctor Roberto Melgarejo, concurrente también en Grecia, Rumania, San Marino, Albania y Chipre. ¿Cómo le va, embajador? Muy buenas noches. Buenas noches para ustedes, buenas madrugadas para Liz, buen día para Raúl y sobre todo para toda tu audiencia, al embajador Jara también un abrazo fraternal. Y estamos a tu disposición, querido Augusto. ¿La hora en ese sitio, doctor? Es la misma que España, 3:09. Embajador Silvero, la hora en Corea ahora mismo, por favor. Ahora son
Sí, las 10 de la mañana, 10 y 9 de la mañana acá del 10 de junio. Bueno, En Corea. fíjense si este programa produce efectos realmente mágicos, ¿no? Estamos hablando con el día siguiente. Fíjense lo que es. Anoten, este programa habla con el día siguiente. Con el futuro. Sí, estamos hablando con el futuro. Saludamos a continuación. Primero, disculpas para Roberto también por la hora, ¿no? Saludamos a Enrique Jara Ocampos, que es embajador en Panamá, que tiene concurrencia en Nicaragua y Honduras. Embajador Ocampos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, don Augusto. Un gusto enorme saludarle también a los colegas en diferentes puntos de este mundo, de España, Italia, Corea, y a su audiencia también, y estamos a las órdenes, don Augusto. ¿Qué hora tiene en Panamá ahora mismo, embajador? En este momento son las 20:10 minutos. Estamos ahí. Una hora menos que Paraguay. Casi empatados. Casi empatados. Bueno, evidentemente lo primero que me gustaría reflexionar con ustedes, empezando con la embajadora Liz, es cómo está la situación concreta al respecto de la relación entre la embajada y los ciudadanos paraguayos. Si bien es una tarea, sabemos que es muy del consulado, pero ustedes tienen el manejo, digamos, político, institucional de todo eso. Así que coméntenos cómo está la relación con los paraguayos, cuál es la situación de los paraguayos en España en primer lugar. Hace poco tiempo hubo un vuelo a Paraguay desde allí, señora Liz. Sí, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el 4 de junio salió el segundo vuelo que, gracias a Dios, hemos podido enviar, digamos, entre todos, porque esta vez también estuvo el sector privado. Entonces, ya fue el segundo vuelo, fueron 337 personas en este segundo vuelo, de los cuales más de 100 que viven aquí en España, vinieron de 120 países. Nosotros estamos en permanente comunicación con los compatriotas a través de los 3 consulados generales que están aquí en España, como ustedes saben muy bien, ¿verdad? Tenemos un consulado general en Madrid, que tiene más de 30.000 compatriotas a su cargo, que están no solamente en Madrid, sino en muchas otras comunidades, tienen cobertura, todas las que están alrededor de Madrid y también en el norte, también de Galicia, La Rioja, también las Islas Canarias están a cargo de ese consulado. En total unas 30.000 y más, ¿verdad? Estamos hablando de números del año 2019. Y luego está Barcelona, el otro gran consulado, el histórico consulado que hace décadas que está aquí en España y que también atiende a una cifra similar, otros 30.000 compatriotas. Es importante destacar que en ambas jurisdicciones, en ambas circunscripciones consulares, tanto en todo lo que le corresponde a Madrid, como le dije, todo el centro y norte hacia Galicia y Asturias, y Barcelona, que tiene también todo el norte, pero el noreste, digamos, que está toda la parte de Valencia, Cataluña, Zaragoza, Navarra, Cantabria, y tiene las Islas Baleares, tienen otros 30.000 habitantes paraguayos en esa zona. Y el tercer consulado general, que es el de Málaga, que aquí el embajador Melgarejo fue cónsul ahí, que conoce bien esa zona, también tienen unos 6.000, 7.000 compatriotas en este momento, y cubre Andalucía, cubre Murcia, Ceuta, Melilla. Uh-huh. Entonces, además tenemos cónsules honorarios que trabajan muy bien, que está nuestra cónsul honoraria en Sevilla, que trabaja con nuestro consulado en Málaga, nuestro cónsul honorario en Santiago de Compostela, que trabaja con Madrid. También tenemos otra cónsul en Islas Canarias, que también trabaja con Madrid. Entonces tenemos esa red capilar hasta donde se puede, digamos, llegar con los recursos que tiene el Estado y también con la colaboración de los cónsules honorarios. Y estamos en permanente comunicación, con números de teléfono.
Y después de estos 2 vuelos hay un poco más de calma, pero sigue habiendo gente que quiere claro, retornar. la expectativa que siempre va a haber. Si tuviéramos que citar hoy en relación a días pasados, la situación en España en 2 palabras, ¿cómo está, señora Liz? ¿En relación con los compatriotas o en general? En relación al problema de COVID en España. Sí, ya hemos bajado bastante el nivel de riesgo. Muchísimo mejor. Para darte en 2 palabras lo que me pedís, por ejemplo, el pico de muertes diarias fue el 2 de abril con 950 muertos al día. Y se mantenía en esa cifra más o menos. A partir del 18 de mayo hasta el día de hoy se registran menos de 100 muertes al día. Pero, por ejemplo, hoy fallecieron 50 españoles de COVID en España. Esa es la situación. La curva ha bajado, siguen habiendo víctimas fatales, lastimosamente, pero también hay muchos más recuperados. Incluso el Estado ya no, en las cuentas oficiales, los recuperados son mucho más que los afectados. Acá tengo la cifra. A día de hoy, por ejemplo, infectados son 141.000, fallecidos son 27.000 y curados son 150.000. No son menos los curados, pero 150.000 curados es bastante alta la cifra, ¿verdad? Pero ya han fallecido 27.000 personas. Es increíble. Bueno, caramba, qué inolvidables en meses de marzo y abril, por citar 2 de ellos, doctor Roberto Melgarejo, que tuvo la posibilidad de verlo también desde su profesión, ¿verdad? De su profesión médica. Qué fuerte ese tiempo y hasta ahora seguramente, pero ese tiempo particular, doctor, ¿eh? Es así. En algún momento dijiste que podríamos utilizar ciertas palabras, ¿verdad?, para la labor que cumplimos. Y a mí me tocó esta situación siendo yo profesional de la salud del área y realmente fue impactante. Hoy día te puedo definir que la situación en Italia está en una sola palabra, en alivio, pero en una tensa calma para ver que esto definitivamente sea ya una cuestión del pasado, ¿verdad? Y previendo ya cualquier otro tipo de brote que no pueda tener el impacto que tuvo en Europa, sobre todo porque no hubo la más mínima posibilidad de estar preparado, porque esta fue una epidemia, una pandemia de salud pública, de comunicación, pero sobre todo de logística. Aquí la historia de la salud pública se va a hablar de mucho de la logística y de la rápida provisión de equipos e insumos que fallaron en casi todas partes del mundo. Claro. Entonces, esto nos deja una lección para los gobiernos y por supuesto, para la diplomacia, ver y aunar esfuerzos mancomunados a través de organismos internacionales y redefinir esta situación para que la logística pueda llegar a tiempo y tener a lo mejor, así como existe en la banca, en el aspecto económico, un seguro por cualquier circunstancia, tener también posiblemente un centro de logística, de acopio de insumos y materiales, que estamos leyendo, a la gente que nos gusta este tema, leyendo que hay ciertas iniciativas de organizaciones y de gobiernos de apoyar este tipo de almacenamiento, digamos. ¿Cómo llegó? Ya se sabe cómo llegó a Italia. ¿Cuál fue el caso cero, digamos? Hay muchas teorías, ¿verdad? El paciente cero se cree que fue un italiano que vino de China. Hay otros que están hablando de que, bueno, hubo un episodio deportivo militar y que volvieron en fines de diciembre, principio de enero, y que ahí posiblemente ya vino el virus. Pero también ayer estuve leyendo, Augusto, datos exactos de la Universidad de Harvard que hablan de que el virus ya estaba siendo detectado
a fines de agosto, principio de septiembre en China. Mira. No sabemos hasta qué punto es cierto este dato, pero es un estudio de la Universidad de Harvard, y si es así realmente es llamativo, y sobre todo habría que analizar poderosamente esta circunstancia para que no vuelva a ocurrir, Sí. porque el daño a nivel mundial es tremendo. Tremendo. Me queda pendiente hablar sobre los paraguayos en Italia, pero por una cuestión de procedimiento y de tiempo quiero seguir saludando y después volvemos al tema, doctor, ¿sí? ¿Cómo no? Quiero ir a Corea. ¿Cómo está viviendo Corea este tiempo? ¿Cuál es la mirada que tienen desde la embajada respecto de cuál es la situación Corea-COVID? ¿Y cómo están los compatriotas allí, embajador Silvero, por favor? Bueno, muchas gracias. Sí, Corea es un caso emblemático y sobre todo la Organización Mundial de la Salud tiene como un ejemplo de modelo a atacar esta enfermedad pandémica. Han realmente tenido mucho éxito y debido también a la fortaleza de su sistema de salud. Ellos implantaron un sistema en el cual con testeos rápidos identificaban a las personas infectadas y después hacían un seguimiento de esas personas y a la vez también aplicaban incorporaban una aplicación en los teléfonos para poder hacer un seguimiento, a pesar de haber ciertas críticas con respecto a la privacidad. Igualmente el gobierno decretó eso y así se hizo. Hay mucha disciplina en ese sentido y tal es así que comenzando con 900 casos diarios se llegó a 10, 15, a pesar de que en la última semana también se tuvo unos rebrotes. De todos modos, Corea tuvo hasta el momento 274 personas fallecidas. O sea, es un caso emblemático. Con respecto a los paraguayos que están acá, nosotros tenemos una población aproximadamente de 160 paraguayos, entre estudiantes y también paraguayos que tienen familia en este país, y en las concurrencias también tenemos paraguayos. Y estamos en ese sentido también dándole resguardo, identificando también quiénes son las personas, enviando kits de alimentos cuando necesario, y por supuesto también aquellos que dicen o manifiestan su interés de volver a Paraguay, entonces trabajamos en su repatriación y también trabajamos en forma coordinada con nuestros colegas, en este caso también con España. Casos de la comunidad coreana de Paraguay que ha hecho gestiones o para volver o para viajar acá, ¿tuvieron también? Bueno, para ir de Corea a Paraguay. O de Paraguay a Corea, en cualquiera sí, de los flujos. Hubo un vuelo que se llamó humanitario justamente porque existen en Paraguay trabajos de profesionales y técnicos voluntarios que van a través de COICA y otras instituciones de cooperación de la República de Corea. Y entonces fueron con un vuelo de aerolíneas coreanas para traer no solamente de Paraguay, sino también de Chile, de Perú. Sí, hubo un vuelo humanitario. En un nudo estratégico del continente, el embajador Enrique Jaro Campos está en Panamá y nos explica cómo está viviendo ese país esta situación. Y bueno, y si hay comunidad paraguaya allí, ¿qué interrelación ha tenido con la embajada también, embajador Campos? Usted señaló, evidentemente, acá nosotros estamos en el medio, en el camino permanente de los paraguayos. Me refiero al aeropuerto internacional de Tocumen, que movilizaba 15 a 16 millones de pasajeros por año, estadística del año pasado. Y Copa, que es la empresa aérea panameña, es la que más movilizaba en toda nuestra región. Hoy el aeropuerto es fantasma, está y va a seguir así por un buen tiempo, aparentemente. Tenemos, sí, algunos connacionales, alrededor de 115 familias, ya casi la mayoría radicadas acá,
algunos empresarios, también tenemos algunos miembros de organismos internacionales y otros estudiantes no numerosos. Entonces, estamos en permanente comunicación con ellos. También en la región estamos ayudando a los connacionales, no precisamente a lo que es de nuestras áreas, también en lo que se comunica con nosotros, los colegas saben eso, a veces nosotros no nos quedamos en nuestra área de actuaciones nada más, en donde somos representantes, pero de otros lugares. Nosotros, por ejemplo, de Venezuela hemos sacado a 2, 3 connacionales, 4 connacionales, y con los contactos, con los amigos, le llevamos a un lugar donde podamos después acercar para retornar al país. De Venezuela hemos llevado a la presidenta de la Asociación de Chefs del Paraguay, que estuvo casi 2 meses en Venezuela, y lo sacamos con un vuelo humanitario de Uruguay. Entonces, realmente todos hacemos el esfuerzo de apoyar y coadyuvar para sacarle a los connacionales. De ahí también sacamos a 2 paraguayos, lo llevamos a México con un vuelo humanitario del gobierno mexicano, y de ahí recientemente en el vuelo que se logró concretar el pasado sábado 6 de junio, hemos sacado a 106 connacionales, y muchos de ellos con tratamiento médico delicado, como algunos tratamientos oncológicos. Sí. Y eso realmente a nosotros nos ha llenado de satisfacción poder ayudar a esos connacionales. Claro. No es fácil, pero en ese sentido yo creo que es importante también destacar, cuando me llamó en un momento dado estaba difícil, no estábamos logrando, porque en principio se iban a acoplar los futbolistas, que después comenzó otra vez le avisaron en la Federación Mexicana que iban a reactivar las actividades futbolísticas, entonces ellos no pudieron retornar, o sea que salieron de la lista de viajeros. Claro. Y me acuerdo que Pablo, uno de los futbolistas me llamó, me dijo: embajador, yo estoy dispuesto a cooperar con usted para pagar por 4, 5 y 10 que no Qué bueno. Recursos para pagar, y eso realmente... Eso es solidario, eso es muy solidario. Una alegría, y eso somos los paraguayos, la solidaridad mismo. Permanente que mostramos y demostramos. Sí. Y yo creo que así estamos realizando estas actividades. Claro. No le dejamos a ningún compatriota por el camino. Ya, claro. Un poquito más tarde le pregunto en relación a los datos, si tuviera nomás hoy en Panamá, pero quiero pasar a otro tema. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el aprendizaje más importante al respecto del abordaje del gobierno del país en el cual están, con la delegación, con la embajada, que pudiera ser importante como experiencia también para nuestro país en el marco de la lucha contra el COVID? Si en España la señora Liz Coronel tuviera que escoger 1 o 2 iniciativas gubernamentales que desde su punto de vista han sido preponderantes, ¿cuáles serían, o experiencias que pudieran ser importantes? Sí, muchas gracias. Aquí algo que es muy importante es que, a pesar de todas las diferencias políticas, y que está muy, muy difícil el panorama político, que no se ha relajado, digamos, hace mucho tiempo, que con todo eso están permitiendo que el gobierno, permitió que el gobierno por 5ª y ahora hasta una 6ª vez prorrogue el estado de alarma, porque según la legislación española es la única manera que hay un comando central, digamos, que está dirigiendo el tiempo en que los ciudadanos tienen que estar restringidos de sus libertades. Entonces, unidad acá política. hubo un gran debate sobre la restricción de las libertades públicas por el estado de alarma, y
el gobierno supo manejar eso con toda la sociedad política, con toda la sociedad civil. No ha sido fácil, pero el hecho de que nos haya mantenido encerrados prácticamente 2 meses, yo creo que ha ayudado muchísimo a estas cifras que les dije hoy, que la curva ha caído y no ha habido un rebrote importante. En este momento se está comenzando a dejar en manos de las autonomías, de las comunidades autónomas, por pedido también de ellas, pero digamos que la lección es que un comando único en un momento de emergencia es muy importante. Y además bien acaba de decirlo, una cosa, un pacto de unidad política entre todos los sectores, me parece también muy valiosa como no sé si ya se llegó a un pacto, pero por lo menos el gobierno tuvo la posibilidad de llevarlo hasta este momento, de acordar. Así es. ¿Verdad? Uh-huh. Ha sido difícil, sigue siendo difícil, pero lo están logrando y los números le están dando la razón a la importancia que tiene el mando único en situaciones de emergencia. Tal cual. Embajador Roberto Melgarejo, ¿cuáles son sus 2, 3 experiencias? A usted le vamos a exigir un poquito más porque usted es médico, ya le avisamos. Así que, ¿cuáles son sus 2 o 3 experiencias resaltantes en este contexto? Bueno, convengamos que Italia fue el primer país de Occidente. Si bien es cierto, esto se inició en China y alrededores rápidamente se propagó y llegó a Italia como primer país europeo y golpeó muy fuerte. Y la experiencia son las zonas rojas, que le llamaron aquí, y las cuarentenas, ¿verdad? Que fue el primer país que en Occidente, repito, que tomaron estas decisiones, para algunos un poco tardía, para otros en el momento, pero se tomaron esas decisiones que sirvieron de ejemplo y sobre todo pudo ayudarnos a otros países como España, Francia y América Latina, y en el caso puntual de Paraguay, me pudo dar la oportunidad de transmitir, pasar la información precisa, fidedigna y sobre todo exacta en el tiempo, para que también nuestras autoridades sepan de propia boca de alguien que estaba en el lugar, de la situación que se estaba viviendo, porque aún creo que hay muchos compatriotas que no creen de esta situación, incluso que como estamos por el momento bastante bien controlados, creen que la experiencia en estos países como Italia no fue tan caótica. Y realmente para la audiencia, Augusto y queridos colegas, sobre todo Liz sabe que en Europa fue bastante duro, impactante, en Italia, en España, y acá hubieron momentos que se tomaban decisiones dramáticas por parte del personal de salud y tuvieron que decidir a qué paciente ingresaban, intubaban, a qué no, y se hizo un triaje, le llamamos en medicina, para evaluar las condiciones y cuál era el paciente más apto para salvar. Eso se hace en medicina de guerra. Es durísimo, es durísimo, ¿no? Durísimo. A lo mejor es fácil decirlo, pero nosotros como profesionales, cuando nos damos cuenta y decimos y sabemos lo que significa eso, duele muchísimo, ¿verdad? Y se le dio a un país golpeado, pero bastante, un pueblo que no se arrodilló, que fue muy solidario, sigue siendo muy solidario, y tuvo la sapiencia y sobre todo las condiciones para salir adelante. Y ellos recurrieron mucho a su historia, Augusto. Sí. Hablaron mucho de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se levantaron prácticamente de sus cenizas y pudieron recuperarse, ¿verdad? Claro, y ese es el lema ahora de Italia, de tener esa capacidad de recuperarse rápidamente. Y bueno, ahora quedan las consecuencias, las secuelas económicas, que están haciendo todo lo posible para que el impacto sea el menor posible. Un caso de éxito como Corea, ¿qué buenos ejemplos, buenas ideas y buenas experiencias arroja embajador Raúl Silvero?
Y Augusto, yo quisiera poner en dos líneas de acciones, ¿verdad? Durante el periodo de confinamiento, que acá comenzó ya el 20 de enero, y que hay una semi-flexibilización. Por supuesto que nunca cerraron los aeropuertos y los puertos los coreanos, pero de todo modo en este periodo de confinamiento hemos trabajado nosotros en la acción de cooperación, tratando de obtener fundamentalmente el apoyo del gobierno y de las empresas coreanas, porque las empresas coreanas tienen mucha experiencia en la producción de equipos, materiales y kits para el COVID-19, debido a que ya tuvieron anteriores epidemias del SARS y el MERS. Eso fue, digamos, algo muy importante. Entonces, la acción de cooperación y la interacción con el gobierno coreano para nosotros fue fundamental también para poder apoyar a las decisiones del gobierno paraguayo y poder también acercar más aún a la República de Corea al Paraguay en estas situaciones. Y trabajar, por supuesto, con las personas, los conciudadanos paraguayos que están en situación de vulnerabilidad y que han manifestado su interés de volver al país. Y la otra línea de acción es, creo, el periodo post-pandémico, que también hemos iniciado debido a que esto debilita totalmente la parte económica de todos los países y, por supuesto, también al Paraguay. Y en ese sentido, trabajar debido a la directrices que da el gobierno nacional a través de la Cancillería, en nuestro caso, en el comercio, inversiones y también, por supuesto, siempre estrechar aún más las relaciones políticas para poder llevar más oportunidades a nuestros exportadores y llevar más inversiones y crear empleo en Paraguay. En esas dos líneas hemos trabajado. Y una cuestión tercera son las reuniones virtuales, como esta, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Es increíble. Tenemos muchas reuniones virtuales. Inclusive el Día Nacional hemos hecho un almuerzo virtual. Bueno, no sabía, está bien el Chipaguazú en un almuerzo virtual, pero bueno, salvó la situación. No, pero sabe, si quiere le explico brevemente, hemos enviado por delivery milanesa, Chipaguazú, Payaguá Mascada. Tenemos acá una chef paraguaya, entonces hemos organizado un encuentro, un almuerzo virtual. Yo pensé que era como alguna vez. No, pero fue verdadero. Alguna vez hizo Dalí, que invitó a una cena y consistía en que él cenaba y el resto de la gente miraba, ¿no? Bueno, pensé que era así, embajador. No, todos cenamos y enviamos las fotos, los videos, etc. Buenísimo. Embajador Ocampos, si tuviera que identificar alguna práctica, alguna experiencia del gobierno que le parece resaltante en esta lucha, del gobierno de Panamá, digo. Bueno, Panamá, igual que nuestro país, también ha tomado casi al mismo tiempo las medidas correspondientes, inclusive la cuarentena. Hoy en la actualidad tenemos, que no les comenté eso, casi 17.200 contagiados, entre ellos 470 hospitalizados, y tenemos más de 400 fallecidos en este país. Se ha tomado una medida de ir habilitando paso a paso 6 procesos, 6 etapas, como nuestra medida más o menos cuarentena inteligente, pero se ha retrocedido porque en la primera semana que comenzaron a liberar, comenzó un contagio masivo, ha subido a 400 a 500 contagiados por día. Entonces se comenzó otra vez de nuevo, de manera que un día sale las mujeres, otro día los hombres, y así se va tomando el proceso poco a poco. Estimamos nosotros que en una semana más va a aparecer los estudios que se han realizado la semana anterior, de manera que el resultado vamos a tener en una semana. Hemos procedido, pero esa es la medida que se ha tomado acá en este momento, en este país. Claro. Por eso decía hace rato que el tema que mucha gente está esperanzado de que se iba a movilizar, va a haber nuevamente movimientos, vuelos, yo veo difícil.
así está la situación en este país. Hay sectores donde sí respetan, otros sectores donde realmente la informalidad y la conglomeración de personas hace que esto ocurra. Claro. No es Sí. fácil para este gobierno, pero están ellos tratando medidas duras nuevamente para tratar de contener los contagios. Claro. Liz Coronel, ministra encargada de negocios en España. Bueno, nuestros servicios de inteligencia dicen que a usted le gusta Joaquín Sabina, su canto, tan polémico, tan estridente a veces, pero tan querible. Y muchas de sus canciones fueron muy utilizadas en estos tiempos, fundamentalmente por la comunidad médica para motivarse, embajadora, ¿eh? Así es, justamente Joaquín Sabina es un cantautor que en algún momento de nuestra vida siempre nos sentimos identificados. Eso dijo un amigo y creo que es muy cierto. Y una de las canciones que más se recordó en esta época es ¿Quién me ha robado el mes de abril?, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y él mismo respondió a la pregunta en una entrevista televisiva que se le hizo hace pocas semanas. Y todos sentimos un poco que nos han robado una parte de nuestra vida acá. Totalmente. Y no solamente abril. Pero está desde enero en cuarentena. Sí. Nosotros estamos desde marzo. Claro. Y seguimos, ¿verdad? Quería preguntarles a todos, ¿cómo están viendo la situación de los paraguayos que quedan en estos países en términos de, fundamentalmente de eso que más preocupa en cualquier lugar del mundo, incluso si vivieran en Paraguay preocuparía, pero siempre tiene una preocupación superlativa cuando se trata de vivir afuera, como es la situación económica y laboral de los paraguayos que viven en España, embajadora? Sí, la situación de los paraguayos en España es tan amplia como la cantidad de compatriotas que hay. Son 80.000 paraguayos. Es la segunda colonia paraguaya en el exterior, de los países vecinos, sobre todo Argentina, ¿verdad? Entonces, se podría decir que una gran parte, una parte importante, está en situación de vivir al día. De los que viven al día, que es, yo me animaría a decir una mayoría, podemos decir de que hay algunos que están comenzando a trabajar de nuevo porque acá se está volviendo a abrir. Ya estamos en la fase 2, entre fase 2 y fase 3. Ya hay terrazas nuevamente donde la gente sale a tomar algo, ya hay comercio, se está abriendo de a poquito, entonces la vida comercial está comenzando y la gente está volviendo a retomar sus trabajos anteriores en algunos casos, pero como es tan amplia nuestra población, entonces podría decir que hay gente que está retomando, hay otra gente que todavía sigue en situación de vulnerabilidad. Todavía hay gente que necesita que recibir ayuda alimentaria. Los consulados están trabajando con entidades públicas, privadas, y ellos mismos distribuyendo alimentos, tarjetas de supermercados de todo tipo. Hay gente que está necesitando ayuda legal. Claro, se vienen tiempos difíciles, ¿eh? Se vienen tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Ya ha pasado la peor parte. Yo creo que acá por lo menos Dios no quiera que haya un brote nuevo, aunque todo dice que salen porque en septiembre, porque en otoño vamos a volver a estar encerrados, la gente tiene miedo a un brote. Claro. Pero sin embargo yo veo que la gente se cuida en la calle y eso es importante. Sí. Quiero ir acá en Madrid. Quiero ir a la vecindad, a Italia, para preguntarle a Roberto Melgarejo también lo mismo, agregándole el tema de los paraguayos en Italia, que no le pregunté al respecto de cómo impactó la enfermedad en la comunidad paraguaya. Hubo paraguayos, digamos, que cayeron como víctimas, como enfermos, o incluso con algún desenlace más grave. Y esto último que estoy preguntando, ¿cómo avisora el futuro de la comunidad paraguaya allí? Bueno, Augusto, como te dije, fuimos el primer país afectado. Estamos aproximadamente 3.000 connacionales en toda Italia
y aún recuerdo que era ya por el 15 de febrero aproximadamente, he recibido la llamada del canciller nacional preocupado por la situación de la embajada, de los connacionales, y también ha dado instrucciones precisas al encargado, al director de Asuntos Consulares, el ministro Livieres, y hemos preparado, ellos han elaborado y también fuimos la primera embajada en aplicar los protocolos para connacionales con respecto al COVID, y eran unos protocolos muy amplios en el cual se tenía por un lado la contención, por otro lado la asistencia incluso sanitaria a través de los servicios públicos italianos, que por suerte dentro de toda esta pandemia y la gran y enorme cantidad de fallecidos que hubieron y que hay en Italia, por el momento tenemos que lamentar solamente la pérdida de un connacional, lastimosamente. Entiendo. Pero fue solamente uno comparativamente hablando con otros países. Sí, totalmente. La situación en sí siempre fue dura y ahora es incierta en muchos aspectos. Muchos de ellos trabajan y tienen labores, digamos, remuneradas, están en forma legal, pero también hay un sector importante, no te sabría decir exactamente en un porcentaje, pero no menor al 30% de informales y de ilegales, entre comillas, que no tienen la seguridad social y no aportan al fisco y están de manera irregular, que ustedes saben, sobre todo los colegas, que tenemos esta situación y esta circunstancia de muchos compatriotas. Y la situación, vuelvo a repetir, es un poco incierta, de mucha preocupación, porque esta pandemia lo que dejará será una gran cantidad de desempleos, con decirte que acá se calcula entre 70 a 80% de disminución de un sector que es el turístico, que es un sector muy importante de Italia, así como para España. Tendremos una disminución ostensible y todo lo que conlleva a eso, que son sectores de la economía que mueven grandes cantidades de personal, y entre ellos, por supuesto, hay muchos paraguayos que quedarán sin labores. Entonces, de ahora en más, y hace un tiempo nos estamos abocando a tratar de tener censados a la mayor cantidad posible de paraguayos y ver su situación, sus circunstancias, y dentro de las posibilidades que la Cancillería Nacional también tiene presupuestariamente hablando, estamos colaborando, y por supuesto existe la cooperación también de los propios paraguayos, los propios connacionales, a través de la Asociación de Paraguayos, que trabajamos muy bien aquí en Italia con ellos, nos están dando una mano, así como también organizaciones de la Iglesia católica, evangélica y otros cultos y otras organizaciones humanitarias que recurrimos y nos abren las puertas. Claro. Y estamos trabajando en ese sentido, tratando de que ningún compatriota quede sin techo y sobre todo sin alimento. Bueno, entramos en los 10 últimos minutitos. El señor Raúl Silvero, embajador en Corea, que supongo que la mayor parte de los paraguayos serían becarios. ¿Cómo es la pequeña colonia paraguaya en Corea? Bueno, hay todo, sí, como usted menciona, sí hay muchos estudiantes, tenemos 22, más también algunos que están haciendo el posgrado, pero familias de paraguayos, ¿verdad?, casados con coreanas o paraguayas con coreanos. En ese sentido, puedo decir que hay algunas que son profesoras de español y son contratadas, y estas sí están sin trabajo por este momento, pero están haciendo algún esfuerzo de difusión de todo el español a través por medios virtuales, y también trabajando con nosotros en ese sentido. Estamos intentando difundir cuentos paraguayos en forma virtual, porque acá tenemos que hacer toda la traducción al coreano. Y debo decir también que hicimos un concierto virtual de Ismael Ledesma, el maestro. Ah, mira, artista. Qué bueno. Maestro, sí, hicimos un concierto para Corea, y sobre todo para conmemorar los 58 años de relacionamiento diplomático. Que dicho sea paso, años, Ismael Ledesma sí, retornó a Paraguay en plena crisis sanitaria de Francia. Así es. Vino, hasta ahora está, supongo, ¿no?
No, está en Francia, volvió de Paraguay, estaba en Francia, estaba en Paraguay, volvió a Francia y ahí me enteré, hice un contacto con él y estuvimos hablando del proyecto y salió brillante, bien, brillante. salió bien. Entonces, cada vez más vamos a utilizar este medio, ¿verdad?, virtual para poder también dar a conocer la cultura paraguaya, la gastronomía, etcétera. Embajador Jaro Campos, ¿cuántos paraguayos en Panamá y cómo se encuentran ellos de cara ya al futuro, digamos? Bueno, después de lo que hemos repatriado a 10 últimamente y la mayoría de los que quedaron son gente que están con familia, gracias a Dios la mayoría están bien. Hay algunos funcionarios de organismos internacionales y unos 12 estudiantes. Por suerte, ningún paraguayo ha sido contagiado en esta, solamente en Panamá, sino también en Nicaragua y Honduras, donde nos toca atender. Qué bueno. Y gracias a Dios ellos están todo bien. Estamos en comunicación permanente. También con los colegas estamos trabajando y cada uno de los colegas está contribuyendo inclusive para poder ayudarle a gente que no tiene condiciones, para apoyarle en temas de alimentos, hasta a veces para cubrir su gasto de alojamiento. Claro. Y eso todos los compatriotas, todos los colegas, embajadores, funcionarios de embajada hacen su pequeña contribución para apoyar a los connacionales. Totalmente. Esa es la solidaridad que siempre demuestra y siempre hacemos nosotros en todos los paraguayos, no solamente los diplomáticos, pero el cuerpo diplomático en sí, esa es la tarea permanente que realiza don Augusto. Casi contamos, pero es la verdad. Casi al despedirles ya, de hecho, esto que no es una pregunta, sino es casi un desafío, que por favor nos resuman en un minuto cómo está la relación comercial entre nuestro país y el sitio donde se encuentran, cómo están importaciones, exportaciones, cómo está la balanza, cuán golpeados están esos intercambios en este momento. Liz Coronel, España, ¿cómo está? Sí, nosotros en el comercio sigue vigente, ¿verdad? Con España seguimos trabajando muchísimo. Estamos viendo nuevas posibilidades. Dividimos en 3 escenarios, ¿verdad? El escenario antes del COVID, el escenario actual y el escenario que se nos puede presentar a nivel de comercio e inversiones. Estamos haciendo, como ya dijo uno de los colegas y de los embajadores que habló, estamos aprovechando este momento para potenciar la parte justamente de comercio e inversiones con la política de diplomacia económica para el desarrollo, ¿verdad? El momento antes, estábamos ya viendo que hay un gran nicho para productos de la nostalgia, para productos para los paraguayos acá, para lo cual también tenemos que mejorar. Identificamos que tenemos que mejorar y aumentar nuestro volumen de producción. Perfecto, tengo que contarla porque si no entramos todos en esta... Bueno, Roberto Melgarejo, la misma pregunta, por favor. ¿Cómo están estos negocios Paraguay-Italia? Bueno, evidentemente esta crisis va a significar una oportunidad para poder aumentar la balanza, que es positiva con Italia, pero aún creo yo que estoy aún descontento con este aspecto. Creo que podemos más y aprovechemos la situación que nos brindó lastimosamente esta pandemia y podamos meter nuestro producto mayor cantidad. Y esta administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, la del ministro Rivas, se caracteriza por la diplomacia económica. Él tiene como lema, como eje de trabajo, y nos ha inculcado trabajar en ese aspecto mucho antes de la pandemia y con mucho más razón en estas circunstancias. Claro. Ya tuvimos videoconferencia con él, mañana tenemos otra, los que tenemos relaciones multilaterales con organismos que tenemos aquí en Roma y en otros países, y precisamente en relación a buscar mercado a nuestra productividad y a nuestros productos
para poder encontrar mayor mercado. Esta crisis nos va a dar oportunidad de incursionar en este aspecto y poder meter mayor productos nuestros. Ojalá así sea. Raúl Silvero, en el poquito tiempo que tengo, ¿cómo están las cosas? Sí. Nosotros estamos alrededor de 60 millones de dólares al año. Tenemos una balanza deficitaria, ¿verdad? Porque Corea nos vende mucho más, pero estamos vendiendo alrededor de 60 millones. Estamos vendiendo soja, cuero, azúcar orgánica, pero vamos a dedicarnos más a los productos también no tradicionales, a fin de expandir nuestro mercado. Ese sería el principal trabajo y la inversión también que tenemos en ese sentido, ya proyectos hechos y otros por hacer. Bueno, ya les despido en segundita a todos con una gratitud enorme. Enrique Jara Ocampos, balanza comercial, ¿cómo están nuestros negocios con Panamá? La verdad que hace décadas más o menos el intercambio comercial con Panamá ha bajado totalmente. Todo el comercio que se funcionaba de este lado fue hacia Iquique, de manera que esto quedó en segundo plano. No obstante, Panamá no es un mercado de volumen para nosotros, pero es una vidriera. Claro. Es una vidriera para colocar nosotros nuestros productos. Estamos trabajando en eso. Yo creo que el mundo va a requerir de alimentos y en eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y tenemos que trabajar todos juntos. Totalmente. Evidentemente la nacional va a cambiar, la diplomacia va a cambiar, pero siempre va a mantener la esencia, que es la elegancia, la prestancia y la prudencia. Tal cual. Eso sí, cambiar la diplomacia. Tal cual. Señores, embajadores, muchísimas gracias de corazón por este contacto con Paraguay. Disculpen a aquellos que a consecuencia de nuestra producción quedaron sin dormir esta noche. Un abrazo grande y que tengan feliz jornada, por favor. Muchas gracias, Augusto. Muchas Buenas gracias. noches. Abrazo realmente grande. muy ameno, muy amable, muy amable. Muchas gracias. 21:58 minutos. Tenemos que agradecer a la producción de Fabiola González, a César Chávez. Tengo que agradecer al señor Óscar Ayala de Cancillería por la facilitación de estos contactos. Tengo que agradecer al enorme equipo que está haciendo que este programa sea posible acá en GEN, aquí en Universo. Señoras, señores, nos vemos pronto la próxima semana. Cuídense mucho.